Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Ayer fue condenado el expresidente de la República, Martín Vizcarra, a 14 años de prisión. El Ministerio Público y la Fiscalía, por el delito de cohecho, que es recepción de coimas, había solicitado 15. Pero claro, el Ministerio Público se ha quedado tranquilo porque finalmente le han dado un tiempo muy menor a lo que se estaba solicitando. Él ha dicho que va a apelar. En instantes vamos a conocer lo que ha sido su respuesta. Vamos a hablar de la sentencia. Voy a conversar con Alejandro Salas, que es un precandidato al Senado por el partido político de Martín Vizcarra y que además es una de las personas más cercanas al expresidente. Pero vamos a estar también con la periodista Graciela Villasís. Ella ha sido jefa de la unidad de investigación de Diario y Comercio, que casualmente fue el medio que inició todas las investigaciones que tiene que ver con la recepción de esta plata sucia, esta plata negra que, según el Poder Judicial, recibió efectivamente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. Programó en el día de hoy, porque mientras estamos ahorita en vivo y en directo, gracias a toda la gente que nos está viendo y que estoy segura que ya no tengo que ni pedirlo, están poniendo like al video para que este se viralice, ya están dando lectura de sentencia en Barbadillo a Pedro Castillo y compañía, Betsy Chávez, Aníbal Torres, por el caso de intento de golpe de Estado o golpe de Estado fallido. Si finalmente lo condenan, creo yo que sí, de todas maneras lo van a sentenciar, sería el quinto presidente peruano con sentencia, condenado. Barbadillo va a terminar siendo una especie de Disney perucho. Se repleta de gente, ya no va a haber espacio. Vamos con la publicidad, bienvenidos al programa. Si en Navidad, atención, juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney más sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Y además, la Sociedad Filarmónica de Lima presenta por primera y única vez en Lima a la violista española Isabel Villanueva con el concierto ritual que se va a presentar en la parroquia Nuestra Señora de Fátima este jueves 27 de noviembre a las 8 de la noche. Las entradas pueden adquirirlas en la web de Teleticket y el mismo día del concierto en el módulo habilitado en la sede del evento. Gracias por vernos, señores. Arrancamos con esto. ¿Qué dijo Martín Vizcarra cuando ya estaba todo dicho? Que además era absolutamente, digamos, predecible. Se sabía que lo iban a sentenciar. No sabíamos si 10 años, 11, 14, 15 que pedía la Fiscalía, pero que de todas maneras iba a haber castigo legal, una sentencia. Por supuesto, no es una condena firme, él tiene todavía, según manda la Constitución, además, la posibilidad de apelar, pero se determinó que ya se vaya directamente a un penal. La selección se dio de manera casi inmediata y él ahora está en Barbadillo o Diroes. Sí, es lo mismo exactamente, cumpliendo ya esta pena mientras sus abogados elaboran la estrategia para determinar que esto es una injusticia y que Martín Vizcarra es inocente, que forma parte, casualmente, de los argumentos de defensa que han venido sosteniendo no solamente el principal implicado, sino aquellas personas que se encargan de representarlo legalmente. Escuchemos a Martín Vizcarra. Ahí está. Tenemos el tuit, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí. Me han vacado, me han inhabilitado, me han sacado de mi partido y ahora me meten a la cárcel. Tanto miedo tienen a Vizcarra. Más allá de lo legal, esto lo que sí hace, y hay que reconocerlo, es le permite crecer mucho políticamente. El hermano, un perfecto desconocido para muchos, Mario Vizcarra, está obviamente capitalizando la imagen o la actitud de victimización que ha adoptado hace rato el expresidente Vizcarra. Obvio. Mario Vizcarra estaba convencido hasta ayer que a su hermano no lo iban a condenar. Todo el mundo le decía lo contrario, pero él, claro, era parte, creo yo, de la estrategia, ¿no? Decía no, porque no hay pruebas, no se ha logrado demostrar efectivamente que él recibió esta plata, este primer pago de 1 millón de soles y luego el otro por el hospital de Moquegua de 1.3 millones de soles. El Poder Judicial se convenció de que efectivamente sí había existido esta primera y segunda coima, así que lo mandó preso. Y tenemos
digamos, que es la declaración de Mario Vizcarra, que ahora empieza obviamente a cobrar protagonismo porque ya sabe que el hermano está preso, además está inhabilitado no sé cuántas veces, no va a poder postular y que él es y seguirá siendo el precandidato y a partir del 23 de diciembre candidato oficial por Perú Primero a la presidencia de la República. Hoy es un día negro, hoy es un día de vergüenza. El Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo, a un hombre honesto, a un hombre como Martín Vizcarra, cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos. Toda la vida estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional en Moquegua y lo demostró también cuando fue presidente del Perú. Claro que nos duele. ¿Cómo no nos va a doler si ahora en estos momentos le están dictando 14 años de prisión efectiva? Y eso ya lo sabíamos. No nos extraña que eso esté pasando. Y no nos extraña porque el pacto mafioso una vez se ha impuesto contra la razón, una vez se ha impuesto contra la justicia. Ya se viene a venir esa justicia que se dicta entre cuatro poderes de mafiosos, esa justicia manejada por un grupo minúsculo de ladrones, no puede ser mayor que la justicia del pueblo peruano, que va a ser demostrada con total contundencia el próximo año, el 12 de abril, cuando le demos un puntapié a esos mafiosos. A ver, creo que a esas alturas algo tenemos claro, ¿no? Que si no fuese el hermano de Martín Vizcarra, Mario estaría pasando absolutamente desapercibido en esta campaña proselitista que ya arrancó, donde varios precandidatos están protagonizando mítines, visitando regiones, etcétera, para capturar el voto del electorado, ¿no? Que no la tiene clara, obviamente, si vemos la foto del momento, que es básicamente la respuesta que nos dan algunas empresas encuestadoras con los sondeos que vienen realizando, el que más tiene en cuanto a posibilidad de llegar a Palacio de Gobierno, Rafael López Aliaga con máximo un 12%, o sea, no tenemos a nadie con 30, 35%, la mitad de los consultados y más, incluso 50, 52%, todavía no sabe por quién va a votar o ha decidido desde ahorita anular su voto. ¿Que esto puede cambiar? Sí, la conducta del electorado peruano, sobre todo, es absolutamente variable y eso lo hemos visto en todas las campañas electorales en nuestro país. Siempre, una semana antes, la imagen que nos presentan las encuestadoras, y no es porque hagan mal su chamba, sino porque la gente al final muchas veces decide al momento de tener ya la cédula al frente. Y esta no va a ser una cédula sino más, un mantel de chifa, una cosa enorme. Te vas a tener que tirar, como siempre les digo, en la mesa para poder buscar a tu candidato, tu símbolo, porque hay que elegir, obviamente, presidente, senadores, diputados, parlamentarios andinos, una locura. Aquí tengo el comunicado de Perú Primero que dice que el partido se dirige al país para expresar su firme rechazo frente a la sentencia dictada contra nuestro líder Martín Vizcarra Cornejo. Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado al Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo antes que los intereses de siempre. Esta decisión no es aislada, es parte de un sistema que utiliza el poder para castigar a quien se enfrentó al Club de la Construcción, entre otras cosas. Tengo que ir con la pausa, paréntesis por la franja electoral y regresamos con Alejandro Salas, precandidato por Perú Primero al Senado de la República, al Senado que se instala el próximo año en el Parlamento Nacional. Y también estará con nosotros aquí sentada Graciela Villasís, colega, periodista, investigadora, quien arrancó con esta serie, esta crónica de indagaciones que fue presentando cuando era jefa de la unidad de investigación de diario El Comercio. Tenemos un programón para que ustedes se queden tranquilos, sin dudas de lo que ha sucedido y la razón por la cual el Poder Judicial tomó la decisión ayer de condenar a 14 años y al pago de una reparación civil de 2.3 millones de soles, exactamente el mismo monto de la coima que según el PJ recibió el expresidente Vizcarra. Y ahora mismo estamos al tanto de lo que sucede en Barbadillo con Castillo, porque hoy también lo condenan o lo liberan.
De todas maneras, yo creo que va a haber sentencia, pero hay que esperar, por supuesto. Esto sí no puede esperar. Vamos con la franja. Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar, con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales. Más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora. Estamos decididos a enfrentar la inseguridad y el abandono que afectan a millones de peruanos. Por eso nace Fuerza y Libertad, un partido político que no teme luchar contra la delincuencia ni contra la corrupción. Tenemos la fuerza para cambiar el Perú y la libertad para construir un futuro sin miedo. Contamos con gente capaz y honrada. Elige bien a tus representantes en las elecciones primarias y fortalezcamos juntos la democracia. Somos Fuerza y Libertad. Algunos celebran, otros, por el contrario, están muy tristes por esta condena. Lo cierto es que más allá de lo legal, que es la sentencia, no firme todavía, porque es una primera instancia, pero la condena que ya existe contra Martín Vizcarra, obviamente siempre hay una repercusión política. Estamos hablando de un expresidente. Claro que sí, y que muchos han estado esperando este momento, sí, y que otros están preocupados por el protagonismo que está cobrando Mario Vizcarra, el hermano, que podría superar a los que ya conocemos y que ya con muchísima anticipación habían anunciado su deseo de convertirse en presidentes. Me refiero a Rafael López Aliaga, a César Acuña, a la propia Keiko Fujimori. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, es alucinante cómo el Perú se ha convertido en el país con más exmandatarios presos. Y ojo, estamos hablando de condenados. Si hoy hay sentencia contra Pedro Castillo por el delito de rebelión, estaríamos hablando del quinto exmandatario recluido en un penal y buscando la manera, obviamente, de apelar la decisión del aparato judicial. Pero Alberto Fujimori murió, pero recibió condena, por supuesto, a 25 años por delitos de lesa humanidad, homicidio calificado con alevosía y lesiones graves y secuestro agravado. Esto él nunca lo admitió, pero sí que había recibido plata. Corrupto soy, pero no asesino, no secuestrador. Eso fue lo que manifestó siempre Alberto Fujimori hasta el día que dejó de respirar. Nunca pidió perdón. Alejandro Toledo, condenado a 20 años y 6 meses de prisión por colusión, es igual recibir coima, y lavado de activos por plata que obviamente llegó a sus bolsillos, no directamente, pero al final terminaron en sus bolsillos por parte de la empresa brasilera coimera Odebrecht. Y el caso de Toledo es redondo. O sea, ahí no hay nada que dudar. Empezando porque Joseph Maiman, su amigo desde la época de la universidad, su íntimo, terminó convirtiéndose antes de fallecer en colaborador eficaz. Y no solamente habló y contó todo lo que sabía, sino que pudo poner frente a los fiscales que estaban investigando este caso el esquema de lo que fue la ruta del dinero, cómo esta plata que recibían de Odebrecht fue a parar a las cuentas de Joseph Maiman las manda por aquí, las envía por allá, se compran unos inmuebles aquí en Perú, la oficina en Surco, la casa en Camacho, la casita en la playa y demás, y todo esto lo intenta justificar en su momento Alejandro Toledo diciendo que es plata de la suegra, que claro, como había sido víctima del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, había sido indemnizada, cosa que obviamente terminó convirtiéndose en una tremenda mentira que se cayó por sí sola. Ollantumala, condenado a 20 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, referido a los aportes de dinero a campañas en los años 2006 y 2011. Él posiblemente recupere su libertad, ojo, porque el caso de Ollantumala es exactamente igual
al caso Cocteles, que al final fue archivado por el Tribunal Constitucional. O sea, ahí está preso, condenado, sí, pero es un asunto que podría dar un giro inesperado. Martín Vizcarra, condenado ayer a 14 años por coimas también, delito de cohecho pasivo, y Pedro Castillo, que está cumpliendo ya 18 meses de prisión preventiva por por el fallido golpe de Estado del año 2022 y que hoy sabremos si finalmente lo condenan o no. Mientras tanto, vamos a conversar con Alejandro Salas. Alejandro Salas es precandidato al Senado y es una de las personas más cercanas a Martín Vizcarra. Él lo ha defendido siempre a muerte. De hecho, en algún momento, como ustedes recordarán, se encargó de representarlo legalmente, de ser su abogado. Y esta mañana ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista conmigo aquí en Arde Troya. Doctor Salas, ¿cómo le va? Buenos días. Juliana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A usted, esto ya lo esperaba. De hecho, lo he entrevistado ya hace algún tiempo y me decía, no, de todas maneras lo van a condenar, asumiendo usted que este es un castigo más político que legal, judicial. No me queda la menor duda, y un día antes de la lectura de sentencia, conversando con Martín Vizcarra en horas de la tarde, él sabía dónde estaba yendo, él sabía que lo iban a sentenciar, que le están pasando una factura, por supuesto, del lado político, así otros no lo quieran ver de esa manera. Sabíamos nosotros lo que él enfrentaba, pero quieran o no, les guste o no, Martín Vizcarra siempre es una persona que ha cumplido con su palabra. Él dijo, voy a estar presente en la lectura de sentencia, y ahí estuvo. Claro, si hablamos de las inhabilitaciones por parte del Congreso de la República, ahí sí estamos hablando de decisiones absolutamente políticas. Pero no es grave, peligroso, delicado, sobre todo usted que es abogado, asumir que el colegiado que tomó la decisión de condenar a 14 años a Vizcarra termina, digamos, asumiendo esta postura y diciendo que lo que corresponde es esto, cárcel efectiva, 14 años mientras se apela, ¿que es política la decisión? Mira, la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, y esto concordado con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 10, le permite a todo ciudadano poder criticar las sentencias y las decisiones judiciales. Es un derecho que tenemos los ciudadanos poder criticarla. La primera crítica que se le hace a esta sentencia es inclusive de un mismo magistrado de ese colegiado. Esta sentencia es por mayoría, no es una sentencia por unanimidad. Y yo yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con estos magistrados si decidieran para nosotros desarrollar una sentencia objetiva y absolver a Martín Vizcarra? ¿Ustedes creen que la Junta Nacional de Justicia los hubiese ratificado en sus cargos de jueces? La Junta Nacional de Justicia presidida por Gino Ríos, ¿los hubiese ratificado? Es una pregunta que, por supuesto, cuando me preguntan si la justicia está politizada o no, los magistrados pasan por ratificación de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es elegida por el Congreso de la República. Quien preside la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es el defensor del pueblo. ¿Que lo elige quién? Que lo elige el Congreso. Sí, Entonces, claro, sí, pues, pero eso no es, le pregunto, doctor Salas, una manera de generalizar la labor de los jueces en el Perú, porque así como hay algunos que, no lo dudo, definitivamente tienen una línea más política que judicial, cosa que es absolutamente incorrecto y ahí le puedo dar la razón. Hay otros, por ejemplo, que frente a la ley de amnistía se paran fuertemente, con valentía, y dicen, no, esto no lo vamos a aplicar porque tenemos un convenio que hay que respetar y formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no procede porque es inconstitucional, entonces no podemos meter a todos en el mismo saco. ¿Por qué usted piensa que la mayoría que logró esta condena de 14 años contra Vizcarra son personas ideologizadas, por decirlo de alguna manera, que le están devolviendo el favor a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son los encargados de poner y sacar fiscales y jueces? No, en realidad lo que te hago yo es una apreciación y una opinión, Ok. ¿no es cierto? Porque lo considero de esa manera. Sin embargo, sí es cierto, como en todo lado y como en todo espacio, hay gente que es profesional, gente que es correcta, gente que va ligada a sus propios criterios, ¿no? Y nosotros consideramos que esta sentencia tiene abundante error, mucho error, ¿no es cierto? Como el hecho de disponer, por ejemplo, que la condena o la sentencia se aplique de manera inmediata, se ejecute de manera inmediata, aplicando el artículo 57 del Código Penal que está o que regula lo que es la suspensión de la pena, que es una figura distinta a la ejecución de sentencia. Se equivocan en eso, le dicen al presidente en esta sentencia que tiene que pagar la multa que le imponen con la sentencia con su remuneración de expresidente, con su sueldo vitalicio, cuando es sabido que Martín Vizcarra no cobra una remuneración vitalicia. Entonces, como esos errores, hay un cúmulo de errores que por supuesto se van a evidenciar, los vamos a llevar a la apelación. La segunda instancia es parte del fuero ordinario y el fuero ordinario
resguarda lo que es la presunción de inocencia, inclusive en segunda instancia. Así que en ese camino nos encontramos. Claro, y dentro de este camino, donde ustedes están en todo su derecho, obviamente, de apelar, hay que tomar en cuenta los puntos, los elementos que fueron, digamos, analizados por los integrantes de este colegiado para decidir. Y si efectivamente no hay un video, no hay un audio que corrobore que efectivamente Martín Vizcarra recibe la plata, ¿no? ¿Y qué es lo que está generando tanta controversia? A ver, estamos hablando de colaboradores eficaces, gente que ha cumplido cargo de gerencia, tanto en ICSA como en Obrainsa, que podrían desde el día 1 haber dicho, no, nosotros no hemos pagado un sol, pero para justamente acceder a esta figura, ¿no? A este intercambio, a este canje que se hace con el Ministerio Público, tienes que ser consciente que lo primero que debes ejecutar es la asimilación. 1 y 2, aceptación de que cometiste un delito. ¿Por qué se inculparían? Hay que ser muy loco para decir, sí, cometí un delito, solo porque quieres dañar políticamente a una persona, en este caso a Martín Vizcarra. Porque la historia real, Julián, es la siguiente. Elar Tejeda, el gerente de la empresa esta, del Club de la Construcción, estaba prófugo de la justicia, estaba requerido por la justicia por el tema del Club de la Construcción. Y él, para salir de su condición de prófugo, cuando a Martín Vizcarra todavía no se le tocaba, levanta la mano y le dice a la fiscalía, oye, cámbiame mi condición, tengo información de quién es presidente ahora. ¿Tienes información del actual presidente? Sí, pero cuando fue gobernador regional, quiero contarte una historia, le dice. Y le cambian su condición de requisitoriado, le cambian su condición de prófugo por sentarse a hablar de Martín Vizcarra. Habla de entrega de dineros y dice que los testigos estrellas de esa entrega de dinero son nada más y nada menos que su conserje y su secretaria. No tiene más. Que todos coinciden, y que tienen un testimonio exacto. Pero por supuesto, eso se llama la confabulación de testigos, pues dentro del ámbito del desarrollo de un proceso penal. Bueno, usted está asumiendo que hubo confabulación. Para el Poder Judicial eso no existió. Es que a nosotros no nos queda la menor duda. ¿Y sabes por qué? Porque, por ejemplo, uno de los testigos declara y dice, yo no recuerdo haber visto al señor Vizcarra en el mes de noviembre del 2014. Recuerdo haberlo visto a fin de año, pero no recuerdo la fecha. Otro manifiesta y dice, yo recuerdo haberlo visto en diciembre. Lo que asume el colegiado es que la versión del colaborador eficaz, que los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2014, sí Martín Vizcarra fue a su oficina. Entonces el colegiado dice, como no recuerdan, pero como dicen que fue fin de año, entonces vamos a asumir que fueron esas fechas. Así lo dice la sentencia. Y así no se sentencia a una persona, Juliana. Hay una serie de vicios en esa resolución que por supuesto la estamos observando punto por punto. Ok, pero no solamente estamos hablando del representante de una de las empresas, acá estamos hablando de dos, de Obrainsa, de ICSA y por lo tanto de dos proyectos que pasaron por un concurso público. Se entiende que a cambio de ganar esta buena pro, le dieron un porcentaje a manera de coima al exgobernador regional, que es Martín Vizcarra, ¿no? Y el otro señor, el otro gerente, dice exactamente lo mismo. Sí, efectivamente, nosotros también pagamos. Es decir, por Lomas de Hilo, 1 millón de soles, por el Hospital de Moquegua, 1.3 millones de soles. Me dirá usted, ¿por qué el otro exgerente también miente y decide, pues, autoflagelarse y pedir al Ministerio Público pasar a la condición de colaborador eficaz, asumiendo que es un delincuente, solamente para hacerle daño a Vizcarra? La respuesta es sencilla, Juliana. No solamente tenían el caso o los casos por los cuales los venían procesando, han cambiado todos sus casos por el tema de Martín Vizcarra. Cuando se les exige pagar una reparación civil, ¿sabes lo que hacen? Se declaran en quiebra y en insolvencia. No tienen ni sanción penal y no tienen sanción económica. La están pasando bomba, la están pasando muy bien. Entonces, obviamente, si tienen que hacer todo eso, de señalar a Vizcarra, de que Vizcarra termine preso, para ellos gozar de todo lo que han hecho, bueno, ahí están los resultados. Lo han logrado por el momento. Pero sin embargo, como te digo, seguimos en el camino, ¿no? Y si usted dice que esto ha sido politizado, ¿qué fuerza política estaría detrás de esta confabulación de la que habla usted para dañar a Martín Vizcarra al punto de lograr una condena en su contra de 14 años? A ver, Juliana, tendríamos que respondernos quiénes son los partidos que fueron disueltos por Martín Vizcarra desde el lado constitucional cuando Martín Vizcarra fue presidente.
Tienes Alianza para el Progreso, tienes a Fuerza Popular, tienes Acción Popular. Hoy se ha sumado a ellos Renovación Popular, el mismo Perú Libre, Somos Perú. Entonces son partidos que también lo ven a él como un rival y un contendor político. Hay que ver cómo esos partidos políticos votaron para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay que ver estos miembros que dictan y dictaminan justicia en el país y que ratifican, califican y miran los procesos disciplinarios de los magistrados, por quiénes fueron elegidos, quiénes votaron por mayoría para que estos sean elegidos. Entonces, por supuesto, hay un lado acá, Martín Vizcarra es un político con muchísima aceptación a nivel nacional y que, por supuesto, le están pasando una factura. Pero, sin embargo, la justicia y el camino de la justicia siempre es largo y estamos, por supuesto, con el optimismo de que en la segunda instancia las cosas se mejoren, ¿no? Bueno, así haya una respuesta en segunda instancia pronta o no, lo cierto es que no alcanza el tiempo para que ni la vida para que Vizcarra pueda postular algún cargo oficial, porque más allá de la condena está inhabilitado y el Poder Judicial además lo ha inhabilitado otra vez por 9 años. ¿Usted cree que Mario Vizcarra, el hermano, tenga éxito? Porque ahora mismo muchos se pueden equivocar. MB, ¿no? Martín Vizcarra, ni siquiera nos hemos enterado de que acaba de ser sentenciado, pero llega un momento en que nos acercamos más a la fecha, a la 12 de abril, donde la gente la va a tener evidentemente mucho más clara y van a saber perfectamente que sí, es el hermano, no es Martín Vizcarra, que va a ofrecer el indulto de Vizcarra en caso llegue a entrar a Palacio de Gobierno, pero eso no va a ser tan fácil y si lo logra, igual de todas maneras, difícilmente lo va a reemplazar, es imposible en realidad, Martín Vizcarra, porque el elegido fue él. O la estrategia es de que Martín Vizcarra, si gana Mario, termine, digo yo, gobernando desde Barbadillo, dando las indicaciones, que eso sería usurpación de funciones. Juliana, no, eso no va a pasar. Primero, Mario es el candidato a la presidencia y si Mario asume, Mario va a ser el presidente. No nos queda la menor duda de ello. Ahora, Martín Vizcarra es una persona sumamente inteligente. Ha estado haciendo un trabajo silencioso por hace más de 2 años, donde ha estado viajando con Mario. A Mario todas las bases de Perú primero lo conocen a nivel nacional. El peruano no subestimemos al elector peruano, sabe ya quién es Mario Vizcarra, por supuesto que lo tienen claro. Y Mario Vizcarra lo que hace es levantar la bandera de Martín Vizcarra. Y hay muchos peruanos que ven el abuso de poder, ven el abuso del sistema político que hoy tiene el país y encuentran en la propuesta de Perú Primero, encuentran en la propuesta de Martín Vizcarra, de Mario Vizcarra o de los hermanos Vizcarra, una propuesta de reivindicación respecto a todos estos abusos que se vienen dando. No, ya que usted se refiere tanto a lo político, obviamente esto lo van a capitalizar como partido y van a, digamos, alimentar mucho la figura de la victimización para que la gente alimente la esperanza a aquellos que siguen a Martín Vizcarra, porque eso es innegable, tiene un séquito de personas que están allí muy presentes, ha hecho una gran campaña de marketing y publicidad, sobre todo en los últimos tiempos, y el ser víctima del aparato judicial que está operando bajo, que es la teoría que ustedes tienen, no yo, bajo la fuerza, ¿no?, de las tiendas políticas que se lo quieren bajar, que sí creo que se lo quieren bajar, pero eso no tiene nada que ver con la decisión que se ha tomado a nivel judicial, creo personalmente. Les va a venir bien como partido, ¿ah? Por lo menos van a superar la valla. Lo más seguro es que usted termine entrando a la Cámara de Senadores. Me gana el tiempo, doctor Salas. Le quiero agradecer por haber participado esta mañana aquí en Ar de Troya. Mira, muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder volver a estar contigo. Gracias. Alejandro Salas, precandidato al Senado por Perú Primero y ex abogado de Martín Vizcarra, conversando con nosotros. Y en instantes aquí en nuestra mesa, Graciela Villasís, periodista, colega, ex jefa de la Unidad de Investigación de diario El Comercio, quien es casualmente quien más conoce del tema Vizcarra, porque ella recibe una primera información y como buena sabuesa, lo que decide hacer es seguir el rastro, ¿no?, del lugar hasta donde la podía conducir ese primer llamado, esa alerta, esa información del uso de una avioneta en Moquegua, que es la que finalmente le abrió las puertas a otras historias que El Comercio durante mucho tiempo fue presentando. Así que Graciela Villasís va a estar con nosotros en instantes, pero tengo que ir con la pauta, ¿verdad? ¿Con la pausa? Sí, pausa. Efectivamente hay que cumplir con franja. ¿Sí? Todavía me dicen que sí, me dicen que no, a ver si se ponen de acuerdo. No, bueno, mientras lo terminan de definir en el switcher,
Vamos con algunas reacciones rápidamente en el Parlamento de la República cuando se conoció la noticia de esta sentencia. Alejandro Muñante, Renovación Popular, que había mantenido, digamos, una postura bastante al margen del tema Vizcarra, ha celebrado como si fuese su cumpleaños, año nuevo, su bautizo, comunión, todo. Sentencia histórica. Martín Vizcarra fue declarado culpable de recibir más de 2.3 millones en sobornos en los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado 14 años de prisión y más de 4.6 millones de reparación civil, dejando sin sustento su discurso de persecución política. Hoy el Perú demuestra que la impunidad no es eterna y que incluso las carreras construidas sobre arena, como la del propio Vizcarra, terminan cayendo ante el peso de la ley. Miguel Torres, Miki Torres, quien está en la plancha como precandidato a la vicepresidencia junto a Keiko Fujimori, también habló, dijo que acá no estamos refiriéndonos, no podemos decir que lo que sucedió ayer es una persecución política. Tenemos sus declaraciones. Hoy el Poder Judicial emitió una sentencia histórica. Expresidente, exgobernador, ex alto cargo, Martín Vizcarra ha sido condenado a 14 años de prisión efectiva. ¿Por qué? Porque el tribunal concluyó que recibía sobornos, 2.3 millones de soles, de constructoras para adjudicar grandes obras cuando era gobernador regional de Moquegua. Oigan, no se trata de persecución política ni de polémicas sobre su mandato presidencial. Es un caso probado de corrupción concreta, de coimas, de abuso de poder. Muchos jóvenes lo apoyaban, quizás por lo que representaba en su presidencia, pero hoy la justicia demuestra que nadie está por encima de la ley. Es una llamada de alerta. Cuando se usa el poder para beneficio personal, las consecuencias caen, y no solo en lo político, también en la institucionalidad del país. Así que si alguien te dice que esto es venganza política, mira los hechos, mira la sentencia. Es corrupción real, no es una discusión de ideas. Perú necesita una generación que exija transparencia, que exija honestidad, que exija resultados, que no se deje engañar por discursos bonitos, que pregunte, que exija cuentas. Compártelo, conversa, que nadie justifique lo injustificable. A ver, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice Miguel Torres, pero que lo diga Miki Torres, exigiendo transparencia, el que representa a un partido que es cualquier cosa menos transparente. Graciela Villasís ha venido aquí para hablar de manera clara y directa sobre una investigación que ella tomó hace ya varios años a través de una información que le llegó en el 2019. Durante muchos años ha sido jefa de la unidad de investigación de Diario El Comercio. Ahora tiene un portal con investigaciones imperdibles que se llama Territorio Tomado. Ha pasado también al mundo de lo digital. Bienvenida, Chela. Y antes de conversar con ella, saludarla abiertamente y que nos cuente cómo es que empieza a descubrir todo lo que finalmente ha ayudado a que el Poder Judicial ate cabos y determine que hay responsabilidad penal por parte de Vizcarra por el delito de cohecho, que es igual recibir coimas, exactamente lo mismo, es sinónimo. Tenemos que cumplir con la franja y regresamos con una entrevista larga con Graciela Villasís. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos.
Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Querido Perú, de muchos pueblos, muchas costumbres, quechuas, aymaras, amazónicos y afrodescendientes, cada uno con su historia, su lucha y su verdad. Somos diversos y merecemos ser reconocidos así. Desde Juntos por el Perú impulsaremos la gran primera constitución del pueblo que refleje esa pluralidad. Construyamos una democracia real con participación de todos, porque tu historia importa y un país justo empieza por escucharnos a todos. Graciela Villasís, reconocidísima investigadora, ex jefa de la Unidad de Investigación del Comercio y ahora directora, conductora de territoriotomado.pe, un portal donde encuentran realmente notas imposible de perderse a las 8 de la noche los lunes. Ha aceptado conversar conmigo porque si alguien conoce el caso Vizcarra es ella. Ella recibe, cuando estaba en el comercio, la primera información. Indaga, busca, viaja a Moquegua, conversa con tal cual y determina que efectivamente habría existido coimas. En ese entonces se hablaba desde la condicionalidad, porque no había una sentencia como existe ahora. Está aquí con nosotros. Gracias, Chela, por estar en Arde Troya. Gracias a ti, Juliana. A ver, por esta invitación. No, a ti. Todo empieza cuando te dicen en diciembre del 2019, tengo entendido, oye, aquí ha habido un pago de 41 millones de soles a unas empresas que forman parte de un consorcio. ¿Este hecho es real? ¿Así arranca la investigación? ¿O fue cuando te enteras de que se había alquilado una avioneta para trasladar a funcionarios bolivianos que había recibido Vizcarra en Moquegua cuando era gobernador regional? En realidad la investigación la iniciamos desde la Unidad de Investigación del Comercio que lideré en agosto del 2019, cuando efectivamente a través de una fuente me cuentan que esta avioneta había llegado a Moquegua a visitar al entonces gobernador regional Martín Vizcarra, y que estaba llena de funcionarios bolivianos. Entonces agarré, lo que hice fue buscar, ¿no?, en las redes sociales, y los medios locales sí habían difundido la noticia, era portada de los diarios de la zona, pero de ahí me puse a indagar quiénes eran ellos. Fuimos a migraciones, chequeamos, efectivamente eran bolivianos. ¿Qué hacían acá? Y entonces la información que teníamos en off era que esa avioneta la había pagado Obrainsa. Obrainsa, la empresa que termina ganando la obra de Lomas de Hilo. Y ya había ganado la buena prueba del concurso. Claro. Pero ¿qué pasaba? Teníamos que corroborar que esa avioneta había llegado 2 días antes y que era de Obrainsa. Entonces lo que hicimos es, efectivamente, llegó 2 días antes, 2 días después se firma el contrato de la buena pro para Obrainsa que haga, pero nos faltaba todavía cerrar ese círculo. Entonces ahí lo que hago yo es hablar con varias personas, con un abogado, ahora lo digo, un abogado externo de la gente de Obrainsa. Solamente le dije, quiero hablar con usted puntualmente cerca del diario El Comercio, y le mostré, le dije, solamente dígame, ¿ellos viajaron? ¿Fueron ustedes los que les pagaron esto? Él me dijo, sí, y punto. 35.000 soles, creo, el alquiler, sí, ¿no? Sí, y entonces yo le dije, pero son justo 2 días antes de que ustedes ganaran la buena pro. No le voy a hablar más. Le pedí una entrevista con el señor Tejeda, el dueño de Obrainsa, y nunca se cumplió. Entonces ahí un poco que dejamos el caso porque no podíamos avanzar más. No teníamos la corroboración del testigo, que después se convirtió en clave para decirnos si pagamos coimas. Pero simultáneamente seguí investigando, chequeando, y lo que nos dimos cuenta de otro detalle clave es que un día antes de que Martín Vizcarra dejara de ser gobernador, en el 2014, o sea, el 30, autoriza que se desembolse más de 41 millones para que se construya el hospital de Moquegua. Un día antes. Entonces tú ves cómo él autoriza, Edmer Trujillo, que fue entonces su ministro y brazo derecho y gerente y todo, inmediatamente comienza a desplazar el dinero. Ahí aparece el exministro Hernández, que es la empresa que se encargaba de ir diciendo, la empresa supervisora, la que iba diciendo que todo iba bien. Entonces nosotros dijimos, qué raro todo esto. Un día antes, 30 de diciembre, 31, desembolsas tanta plata y como pitufeo. Entonces fuimos a la Contraloría y le pedimos un favor por acceso a información, si nos pueden dar todos los documentos, todo lo que
que se necesitaba por todo lo que pasó. Y ahí encuentras hora por hora una locura. O sea, en un momento, por ejemplo, decían, autorizo que se le entregue los tantos millones. A la hora siguiente, se pasó la plata por acá. El siguiente. Y al último te das cuenta que la empresa ni siquiera tenía el terreno. No les habían dado. No, claro, y además con un presupuesto muchísimo más alto que el que había sido consignado antes del inicio de la obra, que estaba en nada. O sea, estaban desesperados por dejar, antes de irse, la obra ya, digamos, el dinero en ejecución, pero habían cometido una serie de brutalidades o de desesperación para que la obra, para que se pague el primer desembolso. Y se hizo, pero gracias a Dios eso estaba en Contraloría, pero ellos normalmente en Contraloría no te ponen los informes te ponen nomás irregularidades. Claro. Fue que a raíz que pedimos como, por favor, acceso a todos los datos, y ahí tú vas desmenuzando y viendo minuto a minuto, hora a hora. Es increíble cómo del 30 al 31 no pararon de trabajar para que el dinero salga. Claro, hasta ahí algunos podrán decir, bueno, de repente el señor se llevaba muy bien, Martín Vizcarra, con los gerentes de Obrainsa, de ICSA, pero el concurso público, la buena pro se entregó dentro de los lineamientos legales. ¿En qué momento él recibe la plata? Porque efectivamente los directivos de estas dos empresas, que una se encargó de efectivamente la obra Lomas de Hilo y la otra el Hospital de Moquegua, terminaron convirtiéndose en colaboradores eficaces. Has escuchado a Alejandro Salas, el exabogado, diciendo, claro, era lo que les convenía porque uno de ellos formaba parte del Club de la Construcción. Entonces me limpio de la cárcel y empiezo a tirarle barro a Martín Vizcarra con tal de no pagar por el otro hecho e involucrándome directamente en este otro asunto donde para la Fiscalía no hay duda de que efectivamente el delito de cohecho activo existió. Bueno, nosotros en diciembre del 2019 sacamos la primera publicación. O sea, empezamos en agosto, agosto del 2019, pero la primera publicación la sacamos recién en diciembre, cuando ya teníamos totalmente armado el caso del hospital, porque estaba totalmente amañado y además estaba sobrevalorado, era un escándalo. Nos faltaba cerrar el caso Lomas de Hilo. Y seguimos indagando, viajamos a la zona, hablamos con fiscales, con autoridades, con todo el mundo que sea necesario. Y estábamos yendo por buen camino, pero había un punto muerto, y es que tenía que declarar el colaborador eficaz o el que le dio el negocio. Y no te olvides que el dueño de Obrainsa ya había trabajado antes con Vizcarra, ya eran amigos, habían hecho obras años antes. Pero también es cierto que Vizcarra en ese momento era un presidente popular y todos tenían terror de meterse con Vizcarra. Entonces aparece la investigación del Club de la Construcción en el año 2020 y Lar Tejeda, con su hermano, el otro señor Tejeda, deciden acogerse a la colaboración eficaz después de mucho tiempo, creo que eran los últimos, y ellos comienzan ya a contar cómo fue que se entregó el dinero y calza perfectamente con la fecha, con el tema de la avioneta, las fechas, todo, o sea, todo sale bien. Como que la historia en realidad tiene una línea narrativa absolutamente coherente, pero ¿dónde está la prueba de que recibió él, primero, 1 millón de soles en 2 armadas en la propia oficina de Tejeda, 600.000, luego 400.000 en los famosos sobres Manila, y luego por el hospital 1.3 millones de soles? Porque hay 2 WhatsApp. Yo he estado leyendo ayer tarde la sentencia, la condena, sobre todo las últimas hojas, ¿no? Fojas, para tratar de entender sin ser abogado, y efectivamente se habla de esta conversación a través del teléfono, pero no es, oye, ya te estoy mandando esto, ven a mi oficina a recibir el sobre, o sea, algo que verdaderamente sea contundente en cuanto a la recepción del dinero sucio. Bueno, lo que pasa es que, a ver, Martín Vizcarra en todo momento siempre señalaba que él no da la buena pro, sino la da UNOPS, todo el tiempo, ¿no es cierto? Siempre menciona. Sí, entonces nosotros, antes de que, digamos, la Fiscalía empieza, hablamos con UNOPS y le preguntamos si era cierto, si Martín Vizcarra, o sea, si era cierto que ellos daban, digamos, la buena pro, y además si ellos daban, digamos, el tema del valor de referencia. Okay. Y ellos nos dijeron que no, que ellos fueron contratados, eso fue clave. ¿Por qué? Porque ya luego en el juicio, cuando el fiscal Germán Juárez los pide a UNOPS que declare, les dicen no voy a declarar porque soy una empresa internacional, tengo inmunidad y no tengo por qué declarar. Entonces ahí les sirve mucho el trabajo del comercio, porque
es una prueba digamos, una prueba que demuestra que Vizcarra mintió, que Vizcarra sí decidió quién ganaba, que Vizcarra sí les dio el término de referencia de Pero 100 además eso millones. siempre pasa, el gobernador regional Sí, es pero él el- decía que no. Él decía que no. cuando Y hay una además, denuncia de esta naturaleza, bueno, pero era importantísimo tener las declaraciones de UNOPS y por eso terminé siendo testigo en el caso. O sea, en el caso a mí me citan Sí, claro. por eso y también por el tema de los bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tú hablas sobre el tema de la coima. Cuando ya estamos, digamos, viendo este caso un poco cerrado y todo, y viendo cómo además detrás con todos los documentos y todo, que todo era una serie de irregularidades, porque increíblemente el exministro Hernández, que uno dice, ¿y cómo él aparece en toda esta historia? Él era el dueño de la empresa ATA, la empresa supervisora que decía, sí, autorícenle los avances de pago a pago. y el que supuestamente, perdón que te interrumpa, recibe la segunda coima, la del 1.3 Claro, millones. es el que ayuda. O sea, a ver, tú cuando trabajas con una empresa como hizo Vizcarra, tienes dos empresas, pero tú necesitas siempre una empresa supervisora, que es la que te dice, sí, van avanzando los trabajos, págale más, págale más. Él, Hernández, su amigo íntimo, Que después lo convirtió en ministro Sí. de Transportes y Comunicaciones. y que después lo terminó echando, y Sí. él fue el detonante y clave, él le dice tal, pero él también cuenta de la función que él cumplió. Él fue el hombre que también participó en la entrega de las coimas, y él muestra todo, entrega sus celulares, ahí se ve todo, o sea, y además, ¿por qué, me preguntabas tú, por qué se puede mostrar la coima? Porque han declarado todos los testigos, desde la secretaria, el chofer, el conserje, todas las personas que vieron a Martín Vizcarra esos días en las oficinas, y además la empresa, como esta empresa estaba, Obrainsa Astaldi estaba asociada con una empresa italiana, no podían sacar la plata así directamente. Entonces tuvieron que crear un mecanismo para sacar ese dinero, y eso es lo que queda registrado. Entonces yo creo que esta investigación contundente, cerrada, bien hecha, pero que empezó, ¿no? Digamos, como una parte, digamos, empezó en el periodismo, y la fiscalía lo absorbe y lo ¿Qué es y lo que suele pasar cuando hay una buena y lo investigación? repotencia, ¿no? Claro, porque además hay algo que sí acepta Vizcarra, que efectivamente recibió a esta delegación de bolivianos que llegaron en la avioneta. O sea, ¿qué hace una empresa que está participando supuestamente en un concurso público donde todo tiene que ser transparente, ordenado, beneficiando al gobierno regional, que es el encargado de decidir finalmente quién gana, quién tiene la mejor oferta, alquilándole por 35.000 soles una avioneta para hacerle un favor a quien era gobernador regional de poder conversar con representantes funcionarios bolivianos? No, y además, increíble, no era cualquier delegación, ¿ah? Estaba No, ahí el expresidente, sí. el expresidente de Bolivia, ahorita Arce. Sí, claro. Entonces él viene ahí, entonces la gente dice, si estos, a ver, nosotros averiguamos lo siguiente, la delegación fue a Lima. ¿Cómo es que termina en Moquegua? Y es porque Vizcarra, y existen las cartas, los correos, le pide a los de Obrainsa, por favor, necesito que en una avioneta los lleven a Moquegua, porque los necesito ahí. ¿Y quién paga la avioneta? Obrainsa. Obrainsa. ¿Qué hace pagando una empresa privada una avioneta para desplazar autoridades de otro país? Entonces Vizcarra comete el error. Y también se ve, ahí están correos. O sea, Vizcarra ha cometido todos los errores y está bien sentenciado porque todas las pruebas son contundentes, cerradas y bien hechas, ¿verdad? Bueno, ahora lo que viene es una apelación, que es parte de su derecho, supuesto. obviamente, vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, lo que hay es toda una corriente que dicen que esto, más allá de una decisión judicial, legal, que lo es, tiene una connotación tan política que el objetivo es sacarse de encima a Vizcarra, por más de que estaba inhabilitado, le estaba en campaña igual, ¿no? Ahora a través del hermano, por parte de varios partidos políticos y de un medio de comunicación, en este caso El Comercio. Como que, a ver, al Comercio del día 1 los condujeron, los dirigieron hacia un lugar para errar, para cometer muchas faltas y creerse el cuento de que hubo corrupción, porque él era muy popular en ese entonces, efectivamente, Martín Vizcarra, y porque se sabía que de todas maneras iba a continuar con su carrera política. Bueno, eso es falso, te lo digo yo personalmente porque yo estuve a cargo de la investigación en El Comercio y te debo recordar algo más. En ese momento Vizcarra era un presidente popular y cuando saqué la primera nota fue todo Sí, fue un escándalo. un remesón dentro del diario El Comercio. Estamos hablando de 2019, todavía no existía el Club de la Construcción, todavía no existía el señor Tejeda y sin embargo ya nos estábamos, digamos, peleando y no creas que, pues, tú sabes, cuando un periodista hace una cosa fuerte, todo se mueve interna y externamente. Entonces se decidió seguir con la investigación, pero no fue inmediato, o sea, es un tiempo. O sea, si te digo, empezamos en agosto del 2019 y prácticamente acabamos un año después la investigación.
investigación. Y claro, 5 años después ya se llega a esta digamos, Claro. sentencia. Pero no es que al comercio nadie nos condujo, porque yo fui la que traje la historia. Y yo, por eso, en el comercio yo cuento la historia de una investigación, cómo se hizo y cómo muestro, por ejemplo, los registros migratorios de los bolivianos que te demuestran que yo los saqué en septiembre del 2019, cuando no existía ni Obrainsa, ni el Club de la Construcción. Nadie Todavía, sabía que era Ixa. nadie sabía Y nada. las zonas estaban en nada también. Pero y claro. además, a ver, como periodista uno se va a la zona y te das cuenta que el hospital es un elefante blanco, no lo terminan, está sobrevalorado. O sea, tampoco hay que ser muy tonto, solamente hay que tener 2 dedos de frente y decir, acá hay corrupción. Y eso fue lo que hicimos. Tengo que ir con la franja, regreso contigo, Graciela Villasís, que además ha recién inaugurado un nuevo proyecto que se llama territoriotomado.pe, con las investigaciones a las que nos acostumbró durante tanto tiempo siendo jefa de la unidad de investigación de Diario El Comercio. Ahora ella trabaja de manera autónoma e independiente, como deberían de funcionar los organismos de nuestro país, dicho sea de paso. Está buenísimo, no se pierdan sus notas. Vamos a la franja y regresamos con ella. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza. En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad, por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas. Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos. En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza. Con renovada esperanza, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. En estas elecciones primarias, tu alternativa es el FREPAP. Elige el pescadito, con el agro al poder. ¿Cómo están? Los saluda Les González, el presidente del Partido Demócrata Verde, para convocarlos a participar en nuestras elecciones primarias, para afianzar la democracia, para establecer el principio de autoridad, para construir el desarrollo económico y la paz social para ustedes y todos los peruanos. Piensen verde, vota verde. Seguimos aquí en Arde Troya en estos últimos minutos conversando con la periodista Graciela Villasís, mentora de esta serie de investigaciones que se fueron publicando en el diario El Comercio durante un montón de tiempo y que obviamente quienes avalan a Martín Vizcarra, lo defienden hasta el día de hoy, dijeron que la consigna de este medio de comunicación era atacar a Vizcarra, primero porque era popular, luego porque iba a postular en estas elecciones, que era su idea, su objetivo. Y a ver, lo que haga o deje de hacer El Comercio o la República, Perú 21, es algo de lo que yo no puedo dar fe si está bien o mal, más allá de leer una editorial y poder decir, coincido o no, pero conozco la chamba de Graciela Villasís, quienes formamos parte de este medio, hemos sido reporteros años, sabemos perfectamente de sus valores, de sus principios, de su moral. Por eso para mí era tan importante un día como hoy tenerla aquí sentada en Arde Troya y le agradezco nuevamente por estar con nosotros. ¿Hubo amenazas? ¿En algún momento sentiste, la presión existe siempre, no te lo voy a preguntar porque hay, pero que tu chamba estaba en riesgo por tocar estos temas, por investigar, por meter el dedo en la llaga? Por supuesto que sí, porque te estás metiendo con el poder. Y además a nosotros nos acusaban de golpistas, nos insultaban, una campaña de desprestigio brutal que, bueno, con el tiempo, gracias a Dios, ¿no? Nos han reivindicado, pero por supuesto que sí, las críticas venían de todos los medios, nos decían de todo, insultos. Yo lo único que decía es, a bajar, y mis hijos me decían, mamá, ¿pasa algo? No, nada.
todo está bien, pero era una guerra brutal contra nosotros, ¿no? Y yo lo que te quería decir, Juliana, es que con la misma rigurosidad con la que trabajamos este caso Vizcarra y que ha terminado en una sentencia, ahora en Territorio Tomado estamos trabajando de la misma manera y hemos sacado la historia de quién es Mario Vizcarra. Ya hemos sacado un reportaje, yo les invito al público para que lo vean en nuestra página web, todos los lunes también a las 8 de la noche en YouTube. Se estrena, pero uno lo puede ir viendo, obviamente, que es lo que te permite lo digital, ¿no? Exacto, se estrenan los programas a los lunes 8 de la noche y durante la semana vamos desarrollando todos los reportajes, se van publicando y ahí contamos quién es Mario Vizcarra, quién es este personaje que también tiene procesos con la justicia. Sí. Viajamos al sur también a demostrarlo y por eso creo que es un personaje que no es un anodino como él cree, sino que también tiene problemas y que ha aprovechado el puesto de su hermano para hacer negocios con el Estado. Algunas personas podrían decir, bueno, pero Villasís se ha ensañado con los Vizcarra, habiendo tanto personajillo político, incluso con denuncias de pronto más graves que las que existen en contra del hermano de Vizcarra. No nos hemos ensañado porque la mejor prueba es que, bueno, mientras estuve en el comercio nos metimos con todos los candidatos, con todos los presidentes, con el mismo señor José Antonio Graña Miró Quesada, hicimos 13 portadas, la gente a veces se olvida, pero por esas portadas también tuve otro terremoto de problema, pero debo decir que Bernardo Roca Rey me apoyó. Bueno, ya falleció porque dijo que vamos adelante y que se creó un cisma interno en el diario. Pero ahora en Territorio Tomado lo que estamos haciendo son investigaciones sobre economías criminales y sobre quiénes están postulando al Congreso. Nos estamos metiendo con todos los partidos políticos sin excepción. Acá nadie se salva, nadie tiene, digamos, una corona y así que van a ver que, digamos, nuestro trabajo, van a ver imparcialidad de parte de nuestro trabajo y por eso los invitamos a que nos vean. Territoriotomado.pe. Ahí están colgados. Lo están viendo casualmente en pantalla. Los reportajes, las investigaciones. Esta semana le tocó a Crimen como Cancha, César Acuña. Plata como cancha, Crimen como cancha. Que por cierto es el partido que lidera, que tiene más reinfos que todos los demás. Sí. Increíble. No, y además también hemos sacado en el partido de Vizcarra que hay 3 precandidatos sentenciados por corrupción. No existe... la democracia interna en los partidos y menos los filtros, es alucinante. No, es increíble. Por eso esta es nuestra labor, ¿no? Sí, no nos queda otra. Y ganarnos pleitos, enemigos. Ayer me decían, está llorando seguramente Juliana. ¿Llorando por qué? Por lo de Vizcarra. No, y otro día te dicen seguir. que eres anti y otro día eres fascista. Y para comunista. Los que están preocupados que dicen que nos hemos metido solamente con Vizcarra y con Acuña, no se preocupen que ya viene Keiko, ya viene Porky, ya viene Luna de Podemos, ya vienen todos, sino que a todos se les da el espacio y el tratamiento adecuado para que no cometamos ningún error en nuestras investigaciones. Gracias, Graciela, por estar aquí. Toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto. Bienvenida al mundo digital. Y gracias a ustedes por vernos. Pongan like a este video para que el algoritmo suba. Y no me puedo ir sin antes... leer estas menciones. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces unes el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras y te llevas Disney Más o Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Dicho esto, la Sociedad Filarmónica de Lima presenta por primera vez y única en Lima a la violista española Isabel Villanueva con el concierto ritual que se va a presentar en la parroquia Nuestra Señora de Fátima este jueves 27 de noviembre, hoy a las 8 de la noche. Las entradas pueden adquirirlas en la web de Teleticket y el mismo día del concierto, hoy en el módulo habilitado en la sede principal. Con esto me despido, no sin antes agradecerles, por supuesto, por estar aquí. Ya saben, sigan a todas las redes de la República, acompañen también a mis compañeros que vienen después, a Manuela, a Pedro Salinas y conmigo pues hasta mañana viernes para ver si podemos cerrar o no la semana con broche de oro. Hoy sabremos si condenan o no a Pedro Castillo por el delito de rebelión. Lo más seguro es que sí. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Ojo, yo digo que sí. A veces... me equivoco, a veces acierto, pero en este caso, como me pasó con Vizcarra, difícilmente no la chunto. A veces ojo de loca no se equivoca, a veces nomás. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao.